La época ya implica que los ánimos se tranquilicen, sin embargo aquí no es posible. Y cada semana tenemos una noticia importante, una dramática, una trágica, preocupaciones, pero no importa. Hoy tenemos un tema muy especial de actualidad. Se trata del nuevo Código Penal, el contenido. Vamos a tratar poco a poco de abordar temas generales antes de llegar al aspecto más conflictivo del Código Penal, que tiene que ver con la supresión del embarazo y naturalmente la influencia de la iglesia, los sectores tradicionales, los sectores conservadores, el lenguaje como se tiene que arreglar para donde digo que se puede, pero que no se entienda. Para analizar el Código Penal tenemos al magistrado Ulises Bonelli, que sirvió como asesor en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Pero antes de entrar al análisis del nuevo Código Penal, si lo llamamos nuevo, si lo llevamos reforma, cambio, todo eso que está ahí por discutir, esta semana se produjo lo que se rumoraba desde hace un tiempo y es la intervención del Banco Peravia. Recordemos que ese banco, de haber sido un banco ícono, porque se formó, se creó en el sur por personas trabajadoras, honestas, emprendedoras, luego fue adquirido por un grupo venezolano y los argumentos de los adquirientes precisamente giraban en torno a la fortaleza, a la credibilidad de ese banco. Hace unos meses se habló del banco involucrado en un caso de pirámide, luego vino una disputa aparentemente entre unos socios y finalmente ya explotó la crisis. Hay mucho para reflexionar, para criticar, para evaluar, porque se suponía que después de la crisis bancaria del 2003 eso no iba a ocurrir más. Por el momento, lo más resaltable o destacable es que los supuestos responsables se fueron del país. No hubo tiempo para ponerle un impedimento de salida. Dudamos que regresen o quizás nos desmienten cuando ellos lleguen. Lamentable esta situación, trae muy malos recuerdos y de repente la autoridad monetaria y financiera se pone en el tapete. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Otra noticia importante ha sido la decisión del Tribunal Superior Electoral, que ya se pronunció en torno a la solicitud hecha por el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara. La verdad que la salida jurídica, y quizás ahí el magistrado sí quiere intervenir, sorprendió a la comunidad jurídica. Naturalmente, lo que más se va a escuchar es lo de siempre, que si el tribunal favorece a una corriente. No hay tiempo para el análisis jurídico, pero sí podemos decir, y ahí yo voy a estar de acuerdo con usted, magistrado, que sorprendió la salida del tribunal. Bienvenido de nuevo. ¿Qué le parece esa decisión que precisamente no dice ni sí, ni no, ni ajá, pero no favorece a Guido Gómez Mazara? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues a mí también me sorprendió la forma como el tribunal resolvió el tema. Me sorprendió porque lo que estaba en discusión, ambas partes habían puesto en discusión un tema y el tribunal sencillamente salió por la tangente y no dijo ni A ni B tienen la razón, sino yo no puedo examinar el caso porque no tengo jurisdicción sobre el caso, habida cuenta de que para tener jurisdicción debe un órgano del partido ser apoderado primero, pronunciarse y yo en consecuencia revisar si el pronunciamiento de ese órgano del partido es o no correcto. De manera que es una solución procesal
no es una solución de fondo y que pues desfavorece en ese sentido la petición que hace el señor Guido Gómez Mazara, pero la desfavorece porque no se la responde. Hay apelación, no hay otra apelación, no hay No, otra instancia la para recurrir. Constitución establece que el Tribunal Superior Electoral tiene la última palabra Exacto. en materia electoral, de manera que... Única y última instancia. Única y última instancia, de manera que no. Bueno, pero los que fuimos jueces, y quizás esto sea una confesión, sabemos que muchas veces a los jueces les gustan las soluciones procesales que no implican la necesidad de tener que entrar al fondo, sobre todo en casos espinosos, en casos que implican cierta situación. Esto me recuerda, mi abuelo era juez de instrucción en la época de Trujillo, con aquellas cosas que se tenían que manejar. A él le tocó en una ocasión manejar el caso donde se imputaba al licenciado Estrella Ureña, Rafael Estrella Ureña. Trujillo le hizo un trompo. Uno de los Rafaeles. Sí. Rafael Vidal, Rafael Estrella Ureña y Rafael Trujillo, eso es importantísimo. Sí, bueno, pero Trujillo le hizo un trompo en algún momento a Rafael Estrella Ureña y mi abuelo se ve con esta encrucijada de tener que juzgar a Rafael Estrella Ureña, un abogado excelente, Claro. Abogado excelente. Entonces, me cuenta mi tío que mi abuelo estaba indignado y se tranca en el despacho con Rafael Estrella Ureña y le dice, mira, yo no puedo seguir este juego. Esto no es verdad, lo que te están imputando, lo que te están acusando no es verdad, y yo lo voy a decir y a mí no me importa lo que me pase. Estrella Ureña, que era mucho más viejo que él, o no sé, yo creo que eran contemporáneos, pero de mucho más experiencia, le dijo, no, pero mira, aquí hay una salida mucho más fácil. Este caso prescribió hace tiempo. Exacto. No te metas a decir ni sí, ni no, ni ajá. No. Perfecto. Prescríbelo. Entonces, el abuelo fue por ahí. Declara se prescrito. Salvó el abuelo y se salvó salvó Rafael. Exacto. Exactamente. Entonces, son salidas a veces procesales donde el tribunal no ha dado ninguna solución. Obviamente, la inmensa mayoría de los que esperaban una respuesta en uno u otro sentido entienden que la solución es por otro elemento que no tiene que ver nada con lo jurídico. No, habló el juez, habló el magistrado, pero, y usted escuchó parte del equipo ya ofreciendo la opinión, y esa va a ser la opinión que va a prevalecer, que se trata de un asunto político, que los jueces no son independientes, y la paradoja es que el amigo Guido Gómez Mazara había ratificado que confiaba en ese tribunal y que confiaba en la decisión del tribunal. Hay un aspecto político que naturalmente quizás usted no quiera analizar o no sea lo que procede ahora, pero Guido Gómez Mazara ha dicho que él no se va del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, con decisión del tribunal o sin decisión, se queda Guido Gómez Mazara, y también es el ensayo de tener un Tribunal Superior Electoral que fue una instancia reclamada durante años por muchos sectores. Entonces ahora tenemos Tribunal Superior Electoral y las decisiones del Tribunal Superior Electoral no le gustan a las mayorías o a la mayoría porque dicen que obedecen a los dictados de un lado político, específicamente del expresidente Fernández. Pero como usted dice, la decisión no dice ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Magistrado, el Código Penal, a veces, y usted mencionó su abuelo, son momentos históricos que después sirven para el anecdotario familiar y social, y usted va a contar, y nosotros también, que estuvimos presentes cuando se promulgó un nuevo Código Penal. Y eso es muy importante. Lo primero es, ¿hablamos de un nuevo Código Penal o de una reforma al Código Penal vigente hasta hoy? Bueno,
pudiéramos decir que es una simbiosis de situaciones. El código que tenemos vigente hoy día, y estará vigente un año más, porque aun cuando este código sea promulgado, tiene lo que se llama en derecho una vacatio legis, es decir, que el legislador fija un plazo para su entrada en vigor, de manera que todos los actores puedan tomar conocimiento, conocerlo mejor. Tiene un año de vacatio legis. Tenemos que aprendérnoslo. O sea, que tenemos un año para aprendérnoslo, porque no de golpe y porrazo entrará el código. Nosotros tenemos 130 años de vigencia de un código penal con muy pocas modificaciones insertadas en esos 130 años. Pero ese código de 130 años, en versión dominicana, o sea, traducido al español del francés, data del 1808 en Francia. Es el código francés de 1808, que nosotros lo adaptamos en el 1844 y lo tradujimos al español en el 1884. Ganamos buenas notas los dos. Exacto. Entonces, de manera que el código en sí tiene una vigencia de más de 200 años como texto, francés o dominicano. A diferencia de lo que sucedió con el Código Procesal Penal, del cual también nosotros vivimos la experiencia de verlo promulgarse y ponerse en vigor. Y la vacatio legis. Y la vacatio legis, que fue de 2 años. Que trajo muchos problemas. Sí, sí, sí. Nosotros, incluso a mí me correspondió, momento histórico, estar el día en que el Senado de la República sancionó el Código Procesal Penal, estar en la Asamblea o en el Senado como público el día que lo aprobaron. Tenemos que hacer una pausa, magistrado. Cuando dije trajo problemas, me refiero a la adaptación, al momento de pasar del código antiguo al código nuevo. Incluso recuerdo las discusiones con procesos que estaban pendientes. Sí. En la jurisdicción de instrucción, sobre todo, que qué pasaba. Hacemos una pausa y regresamos con Ulises Bonelli, analizando el Código Penal. Porque esto es una simbiosis. Seguimos con el magistrado Ulises Bonelli. Le preguntaba antes de seguir con la historia y el tránsito, si quedaban definiciones de las infracciones como en antes. Varía, de modo que es un código nuevo, magistrado. Sí, es un código nuevo. Mire, este código está, digamos que el modelo que siguió en forma y en, digamos, los capítulos, el esquema seguido, es el Código Penal francés del año 1994. O sea, Francia cambió el código en el año 1994 y el proyecto nace en 1996, originalmente con la comisión que el entonces presidente Leonel Fernández conformó. Esta comisión la integraban el profesor Artañán Pérez Méndez, el profesor Lorenzo Fermín, el profesor Víctor José Castellanos. Cuando digo profesor fue porque fueron mis profesores. Y por eso le llamo, por ejemplo, el magistrado Víctor José Castellanos, el magistrado juez de la Suprema. Pero yo nunca me ha salido poderle decir magistrado sino profesor. El jurista Juárez Castillo, el jurista Blanco Fernández. Don Ramón no estaba, Pina Acevedo. No. Una dama, Mercedes Cosme de Gonel, a la sazón presidenta de la Corte Penal de La Vega. Esos fueron los juristas que integraron esa comisión. Esa comisión redactó un primer proyecto, un primer borrador, por allá por el año 1996, basado fundamentalmente
en la estructura del Código Penal francés. ¿Ese es el de del año 96? De ese... sí, no, empezó aquí, Okay. en el 1996. Esto duró un proceso de 10 años en el Congreso. En el 2006 sale por primera vez aprobado este Código Penal, decía yo, siguiendo el modelo francés, aunque enriquecido por otros textos, básicamente influenciado por el Código Penal español del 95. O sea, básicamente, o sea, fundamentalmente por el francés, pero con algunos acentitos del Código español. En el 2006 fue votado por el Congreso Nacional y aprobado por el Congreso Nacional ese código y fue puesto en manos del presidente de la República, también el doctor Leonel Fernández a la sazón, quien observó el código. En ese momento fue observado. Básicamente observado por una discusión que tenía que ver con la discusión que de nuevo hoy está en la palestra, que es el tema del aborto, pero formalmente el presidente de la República no observa el código por esa discusión. Si usted ve el decreto de observación, está fundamentado en otras cuestiones que nada tenían que ver con lo que a gritos se... La observación, excúseme, magistrado, la observación tiene que especificar el objeto sí. de la observación, y si lo especifica, no se puede modificar otro aspecto que no está contenido en la observación. Bien, una cosa es la situación vigente en el 2006 y otra es la vigente hoy, porque cambió la Constitución. Cambió la Constitución. En el 2006 el presidente podía objetar de manera genérica, ¿verdad? Decir objetado y ya, sin explicar muchas cosas, y el Congreso podía tocar otras cosas. Hoy las reglas de juego son distintas, la observación tiene que ser específica. Fíjese, por ejemplo, la observación que hizo el presidente Danilo Medina a la propuesta de reforma del Código Procesal Penal, que fue en 25 páginas, donde el presidente toma artículo por artículo de lo que observa y dice por qué los está observando y hace incluso sugerencias. Nadie notó que, por ejemplo, el presidente hubo una gran parte de la reforma que no la observó, que en teoría está promulgada, Porque ratifico, sobre todo para las personas que nos están viendo, en el supuesto que se observe el código, si yo no menciono el artículo 107, el del aborto, 109, que 109, es el del problema, ese no se va a cambiar. Exacto. Es lo que en teoría debe suceder. Lo que pasa es que hay vericuetos. Probablemente, por ejemplo, con el Código Procesal Penal, lo que pasa es que, como fue observado en esta legislatura, si el Congreso no lo toca, el proyecto perime y hay que volverlo a iniciar de cero. ¿Ves? Que no es lo mismo. Pero bueno, entonces, siguiendo con la línea, el código... Entonces, cuando el presidente Leonel Fernández observa... En el 2006. En el 2006, ¿qué pasa? Vuelve al Congreso. Él lo observa y la observación formal que hace menciona una serie de vacíos, defectos que él le indilga al código en ese momento. No menciona la discusión del aborto, que fue lo que originó el ruido en aquel momento, sino que observa formalmente porque, a decir de ese decreto, el código no tenía una serie de cosas que faltaban para cumplir con normativas internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ese tema. Bueno, y lo devuelve. Entonces el código comienza, a partir de 2006, una nueva peregrinación en la Cámara de Diputados. Es la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la que retoma de nuevo la iniciativa. Desde el principio, analizar el código para incorporar las observaciones presidenciales. Para incorporar las observaciones presidenciales. Pero en la Cámara de Diputados o la Comisión de Justicia incorpora las observaciones, pero se ocupa de tratar de buscar
conciliación con todos los sectores y hablar con todo el mundo y escuchar a todo el mundo. Porque se comienza de cero después Sí, de la observación. comenzó de Hay cero. vistas públicas, tienes que llamar. Sí, sí. No, lo que pasó fue que el proyecto perimió y comenzó desde cero. Y ellos comenzaron desde cero, con el proyecto que tenían, a oír vistas públicas, a escuchar personas, a escuchar comisiones, a escuchar sectores, etc. Para el año 2013, o sea, el año pasado, específicamente en el mes de abril, ya esto estaba a punto de mate, vamos a decir, a punto de que la Comisión de Justicia iba a acabar su informe y lo iba a someter al hemiciclo. Nosotros, cuando yo digo nosotros, me refiero a mí y a un grupo de profesores, participamos de un seminario que organizó la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, donde se invitó a los redactores del Código Penal y al presidente de la Comisión de Justicia para que contara a la comunidad jurídica de Santiago de qué se trataba el Código. En ese momento me correspondió a mí, a José Ricardo Rojas León y al magistrado Pedro Balbuena, ir como relatores de los comisionados, ¿verdad? De las diferentes charlas que ellos iban a dar allí. Fue un día completo. Y resulta que los 3 relatores hicimos acres críticas Al contenido. al contenido del código en el momento de cómo estaba. Decíamos, no es un código malo, pero si sale así va a tener muchos problemas de aplicación porque tenía muchas incongruencias, choques. ¿Y fue acogida la observación del grupo? ¿Las observaciones fueron acogidas? A partir de ahí, nosotros le dijimos a la Comisión de Justicia, mire, nosotros como profesores, como académicos, jueces, fiscales, etcétera, nos ofrecemos de manera voluntaria y sin ningún tipo de interés a darle un vistazo a esto y ponerlo, digamos, un poco, mejorarlo lo más posible, porque no era que era malo en sí, sino que tenía algunas incongruencias, choques entre artículos y cuestiones. Bueno, entonces, que usualmente eso pasa en los proyectos, sí, magistrado, y sería bueno que siempre hubiera una alerta, sí. porque tenemos resultados a veces lamentables. Bueno, pero yo le voy a contar que otra cosa más sucedió, porque es parte de la historia de la formación. Eso fue en Santiago. En Santiago. Entonces, a partir de ahí nos integramos nosotros y con la comisión de redacción, básicamente con Lorenzo Fermín, ¿verdad? Que era, digamos, la hormiguita siempre ahí. Entonces, nosotros hicimos una redacción, arreglamos, corregimos y mejoramos en lo que entendíamos que había que mejorar de el código. todo el articulado. No, el articulado completo del código. Sobre todo la parte general del código, donde se establece por primera vez una serie de principios. Algunos ya estaban en el proyecto, otros lo incluimos, otros los mejoramos. Una serie de principios, una declaración de principios propios del derecho penal material, que usted y yo lo estudiamos en las escuelas, pero que nunca que siempre fueron desarrollo de la doctrina y de la jurisprudencia y no propiamente de la legislación, y se incorporan a la legislación. Estamos hablando de ¿qué año ya? 2013. 2013. Eso ¿El año es pasado? Abril, mayo, junio del 2013. Entonces, aquí esta parte contiene, que ya estaba y fue mejorada, el tema de la autoría, aquellas grandes discusiones que habían sobre que si hay autor intelectual o no hay autor intelectual, que si se puede acusar al autor intelectual o no, la magia que hubo que hacer, que usted y yo lo sabemos, en el caso, por ejemplo, de Orlando Martínez, para poder imputar y acusar juiciosa y jurídicamente a personeros que participaron del hecho, pero que
si leíamos la letra del Código Penal judaicamente, probablemente no hubieran podido ser imputados. Se estiraba el concepto de cómplice de una manera... Se estiró el tiró, concepto de cómplice sí, para poder llegar ahí. Quizás si nosotros hubiéramos un estado de derecho menos, más estado de derecho que el que nosotros todavía tenemos hoy, esas personas con dolor del alma hubieran podido ser exoneradas y los jueces hubieran dicho, mire, aquí hay un gran problema del legislador, el legislador no nos ha permitido llegar ahí y señores legisladores, ustedes son los responsables y la sociedad hubiera dicho, los legisladores son los responsables. Todo eso porque hay un principio y vamos, cuando entremos a las nuevas infracciones, al ácido del diablo y demás, un principio que dice no hay pena ni delito sin una ley previa. Sí, exacto. Entonces, y la conducta que exactamente describa la ley. Los elementos constitutivos. Exacto. Siempre me encantaba explicarle a los estudiantes eso, que que para cometer una infracción hay que cumplir con lo que dice el código. Correcto, si tú no cumples con lo que dice el código, no cometes la infracción. Yo pongo siempre un ejemplo a los alumnos para que me lo entiendan. Y es lo siguiente, el principio de estricta legalidad en materia penal, que es un principio más fuerte que el principio de legalidad. El principio de legalidad que está en la Constitución, a nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Pero en derecho penal a nadie se le puede impedir lo que la ley exactamente no manda, ni prohibirle lo que la ley exactamente no prohíbe. Entonces, no es que se me parece. Yo le digo, mire, por ejemplo, si a un legislador se le ocurriera decir que está prohibido darle 2 vueltas al obelisco con una tapita de lapicero rojo en la cabeza, se convierte en infracción. Y eso es una infracción, y después resulta que usted sorprende a una persona dándole 2 vueltas al obelisco, pero con una tapita de lapicero azul, no cometió la infracción. Resulta que no cometió la infracción, aunque se parece muchísimo a lo que describe la ley. Mire, y ese es un tema que tiene una importancia, sobre todo por muchas acusaciones e imputaciones. Vamos a comentar algo que ocurría en los años 80, que afectaba el principio de legalidad y por eso hechos que afectaban a una parte de la población y a empresas no eran infracción, no estaban tipificados. Regresamos de inmediato. El que no sabe de letra es difícil para vivir en este planeta, muy difícil. Estuve trabajando agricultura, fui arador con bueyes, fui aserrador, después me metí a la construcción, siempre yo tenía un segundo maestro y lo que yo no podía hacer me lo hacía él, pero nunca di a entender que no sabía de letra. En el 95 monté esta ferretería. Nosotros nos vimos en este negocio con 30 millones de pesos de mercancía. Cuando ya me vi que había que bregar con computadora, yo estaba preso, totalmente preso. En eso llegó Quiqueya y fue como una cosa mandar del cielo. Tanto que nosotros hemos mandado con este hombre en todas las oficinas de este país y nadie sabía que no sabía leer. Y la gente se asombra. Han dado muchos países sin saber de letra también. Ya yo llego al aeropuerto, miro la computadora, me chequeo ahí, sigo para adelante, en los aviones me dan mi papel, lo lleno. Ya es un héroe. Yo tengo plan de hacer una escuelita con gente que sepan menos que yo. Porque yo sí sé los trabajos que yo pasaba, pero Quiqueya, aprende contigo, me sacó de esa barrera. Con la explicación que usted hace de la infracción de darle la vuelta al obelisco con el lapicero rojo, que si lo hace azul no. Yo recuerdo, magistrado, cuando comenzó la televisión por cable en el país. Usted verá que ellos se van a reír porque ellos nos dicen envejecientes a nosotros aquí. Iba la empresa a la Fiscalía del Distrito
a denunciar Que les robaban el cable. que les robaban La señal. sobre todo en zonas marginales, muy creativos que somos, con un asunto de porcelana, Sí. unas poncheras, unas antenas, y no estaba tipificado eso. Bueno, No se sabía qué hacer, no era una infracción. sí. Y un caso que ya involucra la historia y la política, y usted es muy joven, pero cuando el secuestro de Cromley, Sí, pasó. no estaba tipificado el secuestro. Hubo que dictar la ley 583 Exactamente. como consecuencia de eso. Ay, me encanta recordar esas cosas. Entonces, volvamos a... Hay un detalle. Las legislaciones más contemporáneas tienen errores de redacción terribles, magistrado, que a mí me preocupan muchísimo con las nuevas generaciones que crean que así es que se escribe el derecho. Yo me imagino que para enmendar eso, ustedes le encomendaron a alguien que corrigiera esto, Sí. ¿verdad? O que revisara. Bien, vamos a completar lo que sucedió, porque ahí mismo viene ese tema. Cuando esta, digamos, comisión voluntaria le entrega sus resultados a la Comisión de Justicia lo mira, lo hace suyo, lo termina y rinde el informe a la Cámara de Diputados. ¿Cómo está conformada la Comisión de Justicia? La preside el diputado Demóstenes Martínez, hay el diputado de Santiago, como yo soy de Santiago, conozco básicamente a los de Santiago, Víctor Suárez, y hay otros, creo que son abogados todos, los de la Comisión de Justicia, pero son como 15 o 16 diputados, ¿verdad? Diputados y diputadas, hay de todo. Además, ellos también integran a las discusiones en ocasiones otros diputados que no son miembros de la comisión, lo llaman para explicarle, para decir. Pero cuando este código se aprueba en la Cámara de Diputados ocurre algo, no sé, yo no estoy de cerca con las labores del Congreso ni de la Cámara de Diputados, pero para mí sin precedentes. Y es que la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados nos invitó a nosotros a la sesión. Y nosotros estuvimos permanentemente en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados viendo por pantalla lo que estaba ocurriendo en la discusión. Y yo les puedo jurar sobre la bandera de que ahí se discutió Artículo tras artículo. Bueno, se discutió el informe y ya se veía que todos los diputados del hemiciclo conocían el proyecto, porque muchos de ellos que no eran miembros de la Comisión de Justicia trajeron propuestas de modificaciones a artículos específicos y se pararon allí y decían, a mí me parece que el texto de tal artículo me preocupa por tal o por cual otra razón. Y cada propuesta o cada preocupación fue llevada una por una con el diputado a cuestas a donde nosotros, y en lo que era viable y aceptable se le decía que sí, que era posible, se incorporó ahí el arreglo que el diputado sugirió, y lo que no era viable, porque jurídicamente no era viable ni posible, se le explicaba al diputado sugerente, mire, esto no es posible porque esto y esto, y el diputado se iba conforme de allí. Vamos a Ese día, doña Carmen, porque es trascendental, ocurre la inserción que no estaba en el proyecto original del párrafo del artículo 109 que estableció, ahí vamos a llegar al 109. Entonces. pero que estableció, lo dejamos para final la discusión, el tema del estado de necesidad, porque no decía otra cosa. Lo que decía ese párrafo era, en caso de que un médico actúe por elegir entre la vida de la madre, se aplican las reglas del estado de necesidad conforme lo establece el artículo 22 de este código. O sea pero ya que llegamos y no hemos hablado de las penas largas, de las infracciones nuevas, sí, vamos a leer entonces el aborto. Déjeme cerrarle ahí el tema. Eso se aprueba así en diputados y va al Senado de la República. Paralelamente, por petición del presidente y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, ese proyecto así aprobado se le manda a la Academia Dominicana de la Lengua,
¿quién designa, Perfecto. quién designa como encargado de corrección de estilos al miembro de esa comisión y hoy día designado miembros del número de la Academia Dominicana de la Lengua y jurista, el licenciado Fabio Guzmán Ariza, Ah, pero no hay problema entonces ahí. para que corrigiera el código? ¿Y eso fue algo novedoso? ¿Se había hecho antes? Que yo sepa, ¿Fue sugerencia de ustedes? que yo sepa no, que yo sepa no. Y el código, que originalmente tenía 356 artículos, terminó con 396 artículos. O sea, incrementó en 40 artículos sin cambiar una sola línea del fondo, nada más porque se consideró que lingüística y técnicamente, siguiendo las técnicas jurídicas internacionales de elaboración, método de elaboración de la ley, debían ser divididos muchos artículos para la mejor comprensión del lector. Esto llega así al Senado de la República. Y el Senado de la República hace suyo el proyecto aprobado, hace suyo la propuesta de la Academia Dominicana de la Lengua, asume ese texto, verifica y dice: aquí no hay ningún cambio de fondo, vamos a hacer lo nuestro, lo hace suyo, e incorpora dos figuras que habían quedado deslizadas en la aprobación. Esto es el caso de la desaparición forzada de personas, que no había quedado tipificada, no obstante el dolor que ha causado en este país ese delito, y entonces se incorpora ahí, y se incorpora como modalidad agravante de la estafa, usted la mencionó ahorita, sí, las estafas piramidales. De manera que el caso de las estafas piramidales, que son prima hermana de la estafa y que son duras de incorporar a través de la estafa clásica, se incorporan con agravantes muy fuertes en el Código Penal. Esto es lo que se incorpora. Se excluye el famoso párrafo del artículo 109, que vamos a entrar en él, y así vuelve a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hace suyo todo lo que el Senado corrigió o mejoró o arregló, quitó, puso, y aprueba el Código Penal finalmente con el texto que vino del Senado, que ya estaba corregido por la Academia Dominicana de la Lengua y tenía estas inserciones y estas exclusiones. Cuando regresemos vamos a hablar de ácido del diablo, de penas de 40 años de duración y naturalmente del artículo más conflictivo, que es el 109, y la pregunta que no le voy a hacer ahora durante la pausa porque él va a pensarla, es cuando regresemos. Si yo le pregunto al magistrado Ulises Bonelli si el Código Penal permite el aborto terapéutico, ¿qué me dice? Que sí. Ah, pues usted se la jugó. Le digo que sí. No, a mí me sorprendió la carta que le remitió la Iglesia Católica al presidente de la República, porque por primera vez la Iglesia explica claramente cuál es su posición con respecto a este tema. Y ellos mismos lo dicen: sí, pero está permitido. Obviamente la Iglesia se cuida de hablar de aborto terapéutico porque no es el lenguaje que utiliza la Iglesia para explicar este problema. Prefiere entrar a cuál es la situación en que es posible terminar con la vida del feto, en cuáles situaciones. Y es básicamente lo que pide la Iglesia es tratar de defender que el médico afane con ambas vidas hasta tanto pueda, y que cuando sea necesario elegir por razones científicas, entonces, pero que se compruebe que sea la teoría necesario, de los bienes jurídicos. Sí, que sea necesario. O sea, lo que la Iglesia tiene que convencerla tú es de que fue necesario.
igual que el estado de necesidad, porque el estado de necesidad es esto, es optar entre dos bienes jurídicos, vida a los dos, para salvar, en este caso, una, privilegiar una. El caso clásico de estado de necesidad que nos enseñaron en la escuela fue las dos personas que se estaban ahogando, agarradas de una tablita y que una hundió a la otra, ¿verdad? Eso es estado de necesidad. ¿Alguien se preguntó alguna vez, no, pero espérate, ¿cómo vas tú a probar que lo hundiste porque te tenía una tablita y no habían dos? Nadie se le ocurrió preguntar eso. No sé por qué ahora a algunos amigos nuestros se le ocurre preguntar que poner el artículo 22 por allá y el otro por aquí me va a costar a mí probar cosas. Bueno, de la misma manera, en derecho se prueba a través de las pruebas. Se queda fuera entonces naturalmente el caso de violación. Claro, ese sí se queda fuera. Ese se queda fuera. ¿Se queda fuera por intervención de la iglesia o porque ustedes consideraron que ese no iba? Fíjese, yo le puedo decir que nosotros, como colaboradores, teníamos algunas limitantes. Habían cosas que eran innegociables, que nosotros lo sabíamos. Por ejemplo, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con las penas altas. No, creemos que las penas altas no resuelven el problema de la criminalidad, pero eso era innegociable. Los legisladores era algo que no negociaban, sus penas altas. El tema del aborto, no lo toquen, se queda como está, porque ya eso había sido, digamos, negociado, había sido discutido entre, no lo toquen. Obviamente, el tema del aborto por causa de violación sexual y el aborto en sí, como está redactado, tiene un problema, y es que es la Constitución. La Constitución ha dicho que... Bueno, por ahí entramos en el dogma del derecho a la vida, sí, la concepción. Dice que la vida es desde la concepción, entonces el legislador tiene que proteger eso, por mandato constitucional. O sea, nosotros podemos ser totalmente pro aborto en nuestro intelecto, pero como técnicos jurídicos no podemos hacer otra cosa que lo que la Constitución nos permita hacer. Dejamos el tema del aborto para último, para no perdernos solo en ese tema que es tan conflictivo, pero el tiempo casi se nos va. Magistrado, las penas largas, pero ustedes saben la inutilidad de las penas largas. ¿Por qué no discutieron y convencieron a los legisladores de eso que yo le apuesto que usted lo cree? Que 40 años aquí no lo va a cumplir nadie. Bueno, yo he dicho que 30, que es lo que tenemos hoy día, nadie lo ha cumplido. Exacto. Y que ni 30, ni 40, ni 60, ni 80 es el tema. El tema es efectividad del cumplimiento. Y que se cumpla lo que se ponga y que además se cumpla en las condiciones establecidas por la ley, que son las que permiten decir si después 5 fueron o no fueron suficientes. O sea, si yo mando 5 años, por ejemplo, porque es la pena que la ley establece, a una gente a la cárcel, y en la cárcel no le aplico los programas penitenciarios de reeducación que están diseñados para que la pena cumpla su fin de reinserción en la sociedad, entonces yo no puedo decir que 5 años no son efectivos, porque es que tu Estado está incumpliendo con la norma de establecerme una serie de reglas de juego para que los 5 años sean efectivos. Me preocupa algo por la novedad, porque nada se parezca a lo anterior. Yo le preguntaba de algunas infracciones si habían cambiado o no. El homicidio, quien mata voluntariamente a otra persona se hace reo de homicidio. Veo que ahí dice dolosamente. Sí, fíjate. ¿Se define entonces el dolo en el Código Penal? Sí, el Código opta por los conceptos de dolo y de, vamos a buscarlo así rápidamente, que son conceptos más propios de la dogmática jurídico alemana, española y alemana, y opta por esto. Aquí lo establece, vamos a ver, el principio de culpabilidad. Las personas solo podrán ser culpables
de un hecho u omisión punible si lo han cometido con dolo o imprudencia. O sea, cambia el concepto de dolo y culpa, de intención y culpa por dolo e imprudencia. Y eso no es, Que son mire, conceptos más acabados en la dogmática. yo recuerdo en el año 89, en la Escuela de la Judicatura Española, como muchos magistrados que participaban en los cursos allá tenían problemas con compañeros colombianos, peruanos, bolivianos, que integraban lo culposo y lo doloso, pero nosotros no. Sí, exacto. Nosotros teníamos un Entonces método. bastaron 30 y tantos años para incorporarlo, pero no entiendo por qué, porque la intención acoge dolo y culpa. Sí, pero la intención dolosa y la intención culposa no es exactamente lo mismo. Se sanciona de manera diferente y por eso se ha acudido mejor a los conceptos de dolo y de imprudencia. Entonces, se han ampliado muchas conductas atendiendo a experiencias criollas. Por eso, por ejemplo, el tema del abuso de confianza. Usted sabe los dolores de cabeza que dio incorporar dentro del abuso de confianza los fraudes ahorristas, claro, en los años 80. Porque una característica que tuvieron los casos bancarios de los años 2000 fue que se pudo aplicar el abuso de confianza porque el banco persiguió y la autoridad monetaria y financiera persiguieron a los funcionarios del banco. Pero en aquellos años no. En aquellos años fueron los ahorristas y había un problema con ajustar el abuso de confianza ahí. Ahora el abuso de confianza se amplía porque quitan los contratos característicos como forma de entrega. Los 5 contratos. Mire, sí, esto amerita una segunda parte, nos quedamos en la introducción. Muchísimas gracias por su tiempo, magistrado Ulises Bonelli, y ustedes por estar ahí en Metrópolis. Bueno, gracias por la invitación. Esperamos que el presidente pues defina lo que Bueno, hará ya, con el Código ya, Penal. regresamos otro día. Sí.